Hola mis queridos V-Designers, el día de hoy quiero compartirles esta penosa experiencia después de tanto tiempo, porque quiero enseñarles lo que es la carpeta que hice para entrar a diseño industrial. Y bueno, pues es para que ustedes vean que al principio pues hacen falta muchas cosas por aprender. Entonces por eso es que quiero mostrárselas. Bueno, aquí la iluminación, espero que más o menos ayude, pero vamos a pasar las hojas rápidamente. Cuando yo estaba por entrar a la carrera hace ya bastantes años, nos pedían hacer esta carpeta gris con 20 bolsillos que te daban ahí en diseño industrial. Aquí está. Y bueno, en la primera hoja tienes que poner tus datos. Me imagino que ahora, ahora ya es diferente. Y bueno, yo elegí un formato vertical. Y en aquel momento, pues por varias situaciones, usé este formato con papel de colores, el cual pues seguramente ahora ya no tiene nada que ver, está pasado de moda. Es un color como violeta, como morado. Y bueno, yo iba haciendo este tipo de geometrías. Y bueno, pues en general que la carpeta se viera relativamente unificada. Y bueno, por ejemplo aquí en la carpeta tiene un formato vertical, como ya les comenté. Y aquí yo iba colocando, que eran las láminas de geometría descriptiva que seguramente van a ver el primero de arquitectura. Y bueno, yo era relativamente bueno haciendo los desarrollos de geometría y demás. Entonces mis láminas las coloqué aquí en un bonche. En aquel momento apenas venían las cámaras digitales y la verdad es que eran bastante caras. Por eso es que, los medios que tenía en aquel momento era tomar fotografías de mis láminas y de mis otros proyectos. Aquí por ejemplo se ven las figuras, se ven este tipo de figuras geométricas, las cuales se hacían el desarrollo. Aquí vienen lo que son las maquetas y nuevamente el formato, que pues no es igual pero se parece, con la aplicación de algunas plecas, algún tipo de diseño. Aquí es otra toma. Y si ven, pues hay un fondo de colores, o tratar de hacer una composición para que no se viera ahí pues que están nada más ahí puestas, ¿no? Y pues ya después seguramente habría que aprender edición digital para que no quedaran de esta manera, ¿no? Que no fuera tan simple el ponerlas ahí. Por ejemplo aquí de hobbies también había desarrollado la cuestión del estudio cromático. Aquí que es en un cubo con la aplicación de wash. Otra vez el formato que pues más o menos es el mismo, pero a final de cuentas no es igual. Luego por ejemplo aquí también en arquitectura, en aquel momento nos habían dejado hacer diferentes láminas. Por ejemplo, esta es una perspectiva de ahí voy a hacer un acercamiento. Es una perspectiva de la biblioteca central de ahí de CEU. Y con otras acuarelas y demás. Siempre me ha gustado la representación gráfica, siempre me ha gustado la parte del sketching.
Aquí, bueno, la verdad es que la foto está bastante borrosa. Hubiera sido bueno tener un escáner como para poder digitalizarlo y ya después unificar esta parte de la carpeta. Por ejemplo, aquí nuevamente el supuesto formato que tenía de las plecas y los círculos. Igual aquí la parte de representación gráfica. Sin embargo, pues era una cámara análoga de estas de rollo. Y pues ahí no puedes ver el resultado, hasta que ya lo digitalizas y demás, ya es que puedes hacer una edición con Photoshop, con algún otro programa. Pero mientras no puedes hacerlo. Por ejemplo, aquí teníamos parte de la teoría de la arquitectura y en una de esas clases, pues yo decidí hacer como la evolución del auto, de una carreta, y ya después acá se ve que es algún otro automóvil, un automóvil ya más futurista, y eran láminas que, bueno, que a pesar de que ahorita ya no se ven por el tiempo y por la calidad de la imagen, pues en su momento yo, bueno, si los hubiera digitalizado de una mejor manera, si hubiera tenido los medios, hubiera quedado mucho mejor. Sin embargo, bueno, pues es lo que tenía, eso eran los recursos que tenía en aquel entonces. Y otra vez, bueno, la teoría de la arquitectura nos dejaban hacer este tipo de prácticas y ejercicios para saber cuáles eran las formas, cuál era el vocabulario que debíamos utilizar. Y bueno, pues nuevamente, ¿no? Tratar de montar las hojas en las cuales yo iba haciendo los dibujos sobre unas láminas para que más o menos tuviera la misma, el mismo carácter y composición. Aquí, por ejemplo, igual vemos algo de representación gráfica. Por ejemplo, aquí fue un levantamiento que hicimos de uno de los talleres. Yo estaba en el taller de Villagrán. Y pues ya hacíamos este tipo de prácticas. Y nuevamente, pues si ven, el formato es parecido, pero va cambiando en todas y cada una de las hojas. Lo cual tal vez no es tan bueno o recomendable, pero era lo que se me había ocurrido. Y por ejemplo, esta es una lámina de síntesis. Era una síntesis formal de la casa Koshino de Tadao Ando. Y por ejemplo, aquí en esta lámina, pues se puede apreciar más o menos pues la geometría que tenía la casa, y era hacer una lámina que representara las bondades o como lo dice, ¿no? Que es una síntesis formal de lo cual era el concepto de Tadao Ando. Aquí más o menos que se puede apreciar es que yo creo que el plástico que tiene la carpeta es bastante malo para grabar los videos, pero bueno, espero que te den una idea. Por ejemplo, aquí es la parte de proyectos. En esta parte de proyectos es una lámina que nos habían dejado hacer de un análisis de sitio. En aquel momento fuimos a Xochotecco, en Pachuca, y lo que teníamos que hacer era pues sacar cuáles eran las características del sitio, que si era un pueblo, que si era agregar algunas fotografías, porque ahí bueno, pues se necesita hacer un análisis del sitio para poder plantear arquitectónicamente el proyecto. Y bueno, si ven aquí, pues es una lámina bastante grande, como de 90 por 60 en cartón, aquí con unos fondos verdes, y trataba de hacer unos
Bueno, hice unos croquis pues bastante básicos, ¿no? Pero explicativos a final de cuentas. Finalmente, pues si tú estás en la parte de arquitectura y demás, pues obvio que lo que vas a ver más son cuestiones arquitectónicas, lo cual no es malo. Sin embargo, para diseño industrial sí es bastante diferente el hacer este tipo de análisis. Y bueno, seguimos aquí con la parte de representación gráfica, en la cuestión de perspectiva en Prismacolor. Y pues aquí eran unas fuentes ahí tipo Barragán, que lo que nos enseñaban eran como los volúmenes básicos para poder representarlos, el uso del Prismacolor para poder dar reflejos, para poder dar texturas, etc. Y ya ibas realizando diferentes láminas. Por ejemplo, esta ya también es de representación gráfica y es una perspectiva con plumones. Los marcadores que normalmente se usan, que son los Charpak, que también usamos para diseño industrial. Y entonces aquí pues también te enseñaban a hacer diferentes texturas o acabados, como el piso o los árboles, el cielo. Que bueno, poco a poco cada quien va tomando diferentes técnicas, va afinando su técnica. Hay que dibujar, sí, no les puedo mentir. Y pues seguimos nuevamente con las láminas que había, ¿no? O sea, no, en ese momento no tenía ningún proyecto de diseño industrial, sino que estaba más enfocado a poner los proyectos que había hecho hasta ese momento o de las actividades. Y es que en verdad, bueno, si vas a entrar a diseño industrial, este tipo de actividades y lo que es la carrera o el primer año de arquitectura te quita bastante tiempo. Es lo que tienen otro tipo de academias, no se los comentan y bueno, pues esto quita bastante tiempo. Bueno, y aquí tenemos como un pequeño collage que tomé ahí en una pared, que era como todas las láminas, ¿no? Aquí se ven nuevamente las láminas que ya había hecho. Y es un pequeño collage en el cual se ven pues plantas, alzados, un corte, pues esa parte que tú estás ahí apenas conociendo, ¿no? Incluso aquí se ve el cuadro ahí de la casa de mi mamá. Y aquí se ve una antena ahí de la televisión. Y bueno, pues sí, pues si lo tomas con una cámara análoga, o sea, si ves, esta parte de acá se corta y aquí pues sale lo que no debería haber salido, ¿no? Pero bueno. Y nuevamente el formato que va cambiando, ¿no? Va mutando en todas y cada una de las páginas. Y por ejemplo aquí llegamos a esta parte que era entre hobby y era un ejercicio también que nos habían dejado en teoría de la arquitectura. Y más o menos se alcanza a ver que son láminas. Por ejemplo, aquí está el espacio escultórico, aquí hay una planta de CU, aquí está uno de los edificios de Teodoro González de León, acá está otro edificio de... no, este es Agustín Hernández y acá está el de Teodoro González de León. Y bueno, en cada una de estas láminas se hacía un estudio formal y descriptivo de cada uno de los edificios y de cada uno de los conceptos que teníamos que aprender en aquel momento. Si eran materiales, si era la forma, si era la función, etc. Y nuevamente aquí el formato que bueno, yo ahora veo esta carpeta y sí me da muchos recuerdos, pero pues ya, creo que es bueno mostrárselas porque es lo que ya no se debería de hacer, porque ya esto corresponde a un tiempo, a un momento en el cual, pues bueno, yo estudié hace bastante tiempo y el día de hoy pues ya tienen mucho más medios, ¿no? Me acuerdo que después de esta carpeta, la siguiente que ya les voy a enseñar, pues yo ya tenía un escáner, ya tenía una computadora un poco más decente
Y ya podía, por ejemplo, este tipo de bocetos ya lo podría escanear. Claro, me saldría en ojo de la cara la parte de la tinta, ¿no? Sin embargo, pues ya híjole, no recuerdo ni siquiera dónde quedó esta carpeta, pero era una obra de arte, porque venían todas esas láminas metidas en esa carpeta y era padrísimo. A mí me encantaba toda la parte del sketch. Fue hecho en un papel negro, texturizado, y todo lo demás es tinta china blanca con los famosos estilógrafos que seguramente por ahí conocieron o han escuchado hablar de ellos. Y también aplicación de Prismacolor para dar las sombras en color blanco. Era bastante padre. Muchos, lo hicieron de manera normal, que era papel blanco y la aplicación con colores. Pero pues a mí me gustó la idea de hacerlo de esta manera. Y bueno, pues ya finalmente aquí hay una especie de perspectiva. Esta perspectiva es de la parte donde está la rampa. Y de este lado están las islas, ahí en Ciudad Universitaria. Espero que les sirva para poder ver que realmente tal vez no es tan difícil, pero sí deberían como de aplicarse en hacer cosas mejores, en utilizar un escáner, en utilizar una cámara digital. Que ahora, ya todos los teléfonos tienen una cámara digital. Algunos son buenas, otros no tanto. Pero sí, les muestro esta carpeta porque tal vez es lo que ya no deberían hacer. Sí deberían tal vez optar por un formato que les ayude a poner sus imágenes, a unificar su material gráfico. Y pues finalmente, pues si vas a estudiar diseño, ojalá que te sirva este video. Yo lo hago con la mejor de las intenciones. Y espero que te sirva. Nos vemos pronto. Suscríbete al canal y síguenos en redes sociales. Esto fue B-Design y te esperamos en el próximo capítulo. Adiós.